Superman, el superhéroe por excelencia, el primero, el más icónico, el más poderoso, nacido en Krypton con el nombre de Kal-El. De bebé fue enviado a la Tierra por sus padres antes de que su planeta explotara. Fue criado por una pareja de granjeros en un lugar llamado Smallville, con el nombre de Clark Kent. Esta familia le inculcó fuertes valores humanos y morales. Al descubrir sus increíbles poderes como volar, fuerza sobrehumana, visión de rayos X e invulnerabilidad, decide usarlos para proteger a la humanidad como Superman, convirtiéndose en símbolo de esperanza, justicia y verdad. ¡Wow! Sabemos todo de Superman. The purity of Superman. It was a time when I was starting to This character's noble and he's beautiful. James Gunn we trust, and I think we can do it. Pero no, según esta nueva versión de James Gunn, esto es solo la superficie y ahora nos trae una versión para fans de hueso colorado de los cómics. O sea, hay que saber bastante antes de ver esta película. Pero vamos por partes y desde el principio. Sí, desde la primera vez que vimos a este superhéroe allá en el año de 1938 en un Action Comic. Un personaje creado por Jerry Siegel como guionista y John Schuster el dibujante. Después de 1941 a 1943, debutaría en cortometrajes animados de los hermanos Frasers, con un estilo visual innovador y efectos pioneros. Estos cortos establecieron su imagen voladora. De 1948 al 50 fueron los seriales cinematográficos donde Kirk Alvin fue el primer Superman en acción real en 2 series serializadas. El efecto de los superpoderes se hacen con animación y se ven muy cool. Y fue esencial para cimentar su popularidad en el cine. Pasaron algunos años y en 1973 el personaje regresó a la animación con una icónica serie de Hanna-Barbera llamada Super Amigos, donde Superman era la pieza clave del equipo de superhéroes y presentó el personaje a una nueva generación. Paralelo a las producciones para cine y televisión están las historias de los cómics, que tienen diferentes versiones del personaje debido a los reboots, multiversos y décadas de continuidad. En la llamada Edad de Plata, donde hay un reorigen kryptoniano más desarrollado y se expande el superverso. O sea, aparecen Supergirl, Krypto, el superperro y la legión de superhéroes. Tiene un tono más ligero, idealista y a veces absurdo. Y sí, vemos un Superman más humano con muchos errores y hasta debilidades. Esta no es una historia de origen. La película empieza con una pequeña y rápida introducción de cómo cientos de años atrás llegaron los metahumanos a la Tierra y después de cómo llegó este kryptoniano. Y ya la humanidad convive normalmente con ellos. Eso está muy bien planteado y arranca con fuerza la historia. Vemos la fortaleza de la soledad, donde vive con unos robots que al parecer se van haciendo los unos a los otros. Y ahí mismo está Krypto, el famoso perro, You have a dog? que no es muy educado, pero sí muy divertido. De hecho, es el alivio cómico de toda la película y lo hace muy bien. Los amantes de los perritos lo van a adorar. El meollo del asunto es que hay 2 países en guerra, uno con un régimen totalitario que quiere someter e invadir al otro. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y Lex Luthor, que ya tiene avanzado su propio conflicto con Superman, pretende que apoya a un país mientras le vende armas a los dos. Clark Kent trabaja en el periódico Daily Planet. Sí, en Ciudad Metrópolis todavía se venden periódicos.
Y ahí están todos los personajes que ya conocemos: Lois Lane, Jimmy Olsen y Perry White. Este tema del trabajo de Clark Kent en el periódico tiene mucho sentido en la película de 1978 que dirigió Richard Donner. Una superproducción que en este canal consideramos la mejor película de superhéroes. Clark Kent estaba ahí para enterarse de primera mano de lo que sucedía en la ciudad. En esta versión no tiene mucho sentido porque ya hay redes sociales, teléfonos celulares y computadoras. Y pareciera que en el edificio del Daily Planet se detuvo el tiempo y ellos siguen las noticias por televisión y periódicos. Esto solo nos indica que la historia ya está envejeciendo y mal. Y apelan a que el espectador se haga de la vista gorda con ese y varios detalles más. Sin embargo, la película cumple con ser muy divertida y entretenida. Tiene buenas escenas de acción, hablan de cómo tu origen no te define, que valen mucho más los valores aprendidos. Vemos el nacimiento de la Liga de la Justicia con sus primeros 3 miembros: Mr. Terrific, uno de los Green Lanterns llamado Guy Gardner y Hawkgirl. Pero como dije al principio, también apela a que el público ya sabe todo el contexto. Y perdón, yo soy de ese público que no ha leído los cómics y el único bagaje que tengo es el de las películas anteriores y pues no me quedaron muchas cosas claras. Es una película que no se sostiene sola, que no tiene la fuerza suficiente para crear un nuevo universo. Si bien tiene buenos villanos, que incluso parecen más fuertes que el mismo Superman, pero por la magia del guión se debilitan y pareciera que ahí termina todo. De hecho, hay 2 escenas postcréditos que suman muy poco. Igual no es tan mala como Superman 3 y 4 y 5 de los 80s, ni necesaria como Superman Returns de Bryan Singer. Sí tiene más carisma que todas las de Zack Snyder, pero ni así logra pasar ni de panzazo. Se queda en 5.5, o sea, que desaprobada. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.